Ahora pasamos al verso 24. Vamos a leer los versos 24, 25 y 26 sería. Sí, versos 24, 25 y 26. 27, 28 y 29 también sería leer. Vamos a leer hasta el 29 entonces. ¿Cuánto dijiste? 2:24. A ver, entonces, ¿por dónde comenzamos? A ver, lee Gloria. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Sigue. ¿El 25 también? Hasta el 29. Ya. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones. Y la regirán con vara de hierro, y será quebrada como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya, hasta ahí nomás, ¿no es cierto? Hasta el verso 29, 24. 24, 2, 24 al 29. Bueno, ahí encontramos nosotros ya el consejo, la exhortación y la admonición final de lo que se refiere a el mensaje a la iglesia a Tiatira. ¿Ya? Ahí dice el verso 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, ¿a cuántos no tienen esa doctrina? ¿Cuál doctrina? Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, y yo os digo, no os impondré otra carga. O sea, ya dijimos la otra vez que la doctrina se refería a lo que tiene que ver con los ídolos. Ya, tiene que ver con, ahí decía, nosotros leímos un texto en nuestra hojita, leímos una parte en el capítulo 2, 20. No sé si recuerdan, regresen un poquito y van a ver ahí. Cuando decía en el 2:20, decía, a ver, vamos a ver qué nos decía. Pero tengo pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, ¿de qué se trataba? Precisamente era, como dijimos aquí, probablemente la iglesia estaba dividiéndose en grupitos, ¿sí? En partidos, si se quiere entender, o grupos. Y lo que enseñaba, que enseñaba lo que practicaba la llamada Jezabel histórica. Ya. Que fue fornicación, hechicería e idolatrías, porque ya leímos nosotros el capítulo 9 de Segunda de Reyes, 9:22, Primera de Reyes 16:31, que sería importante recordarlos, porque vamos a leerlos también. Vamos a leer entonces Segunda de Reyes 9:22. Para que tengamos claro esto, ¿no?
Segunda Reyes 9:32. 9:22. Ya. A ver, hermano Sergio, por favor. 9:22. Dice 9, verso 22 de Segunda de Reyes. Sí, Segunda Reyes 9:22. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Ya, entonces gracias, hermano. Entonces ahí era la práctica precisamente de esta mujer, era fornicaciones y también hechicerías. Ya eso debe estar claro para todos. Lo que practicaba la Jezabel histórica, ¿no? A esto fueron inducidos los israelitas, ¿sí? a estas Clase de doctrina, tipo de... a estas cosas mundanas, que fue fornicación, hechicerías y también idolatrías. Porque en Primera de Reyes, en el capítulo 16:31, vamos a ver qué nos dice. Regresando un poco antes. Primera de Reyes 16:31. A ver. Ruth. Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Ya, entonces gracias. Entonces la Jezabel ha sido de los Sidonios, ¿no es cierto? Sidonita. Entonces, esta era la mujer ¿de quién era esta mujer? Mujer de Acab. Ya. Rey de Israel era. Ya. Entonces, esta mujer hizo muchas cosas que eran desagradables a Dios. No solamente ella, sino también su marido. Y por ejemplo, aquí está diciendo claro. Sirvió a Baal y lo adoró. Hasta hicieron templos. ¿Ya? Entonces así se desviaba la adoración correcta a Dios y se adoraba a ídolos. Por eso está involucrado con lo que es fornicación, hechicerías e idolatrías. Ya. Hasta ahí. Entonces, lo que se practicaba era fornicación, hechicerías e idolatrías. O sea, al ser esta práctica, se consideraba una doctrina de lo que enseñaba esta mujer. Ya. Ahora bien, volvemos a nuestro texto y dice ahí en el capítulo 2:24, profundidades de Satanás. Dice ahí en nuestra hojita, los gnósticos afirman que era bueno saber todo respecto a los hechos carnales para elevar mejor la mente a Dios. Pero bueno, esto decían los religiosos, ya, de aquel tiempo. No sé hasta dónde extendían su capacidad mental de pensar que era bueno que se involucren, porque el saber no solamente se sabían, sino que se involucraban en esos hechos. Y con eso pretendían que era la intención, era para que tengan cuidado y elevar mejor la mente a Dios. Pero luego no solamente digamos sabían, sino que se involucraban en esas acciones, cometían esta clase de pecados, ya, clase de iniquidades o de maldades. Entonces eso pensaban ellos. Dice ahí el mismo versos 24, no os impondré otra carga que la de apartarse de la mundanalidad, porque lo que tenía los miembros que practicaban esto en la iglesia, los que eran involucrados en estas acciones pecaminosas, porque a la iglesia, recuerden otra vez, a la iglesia le está diciendo,
Y a los miembros que estaban practicando tales cosas, haciéndose partícipe de tales cosas, la carga que se les ponía era definitiva apartarse de la mundanalidad. Ya como también hoy el mismo mensaje se extiende a las iglesias locales de Cristo y se le envía el mensaje, o sea, al leer nosotros el texto, el mensaje está enviado a cada una de las iglesias, y al escuchar el mensaje de Dios es precisamente apartarse de la mundanalidad. Ya. Si hay cristianos o cristianas mundanas, definitivamente apartarse de la mundanalidad. O sea, está claro, la palabra mundanalidad tiene relación con toda clase de pecados. ¿Ya? Y la carga impuesta sobre la iglesia, sobre los que practicaban tales cosas, el mensaje de Dios era un mandato de apartarse de la mundanalidad. Eso se llamaba las profundidades de Satanás. Apartarse definitivamente de toda esta clase de pecados, porque aquí el texto dice las profundidades de Satanás a lo que se llama la fornicación, hechicerías y la idolatría. De lo que estaban haciendo prácticas se ven involucrados también los cristianos. Ahora bien, ya entendiendo esta parte, pasamos a ver ya el verso 25. Si todavía no entendimos ahí la palabra mundanalidad, debe entenderse lo que se dice en Gálatas capítulo 5, verso 19. Vamos a leer esa parte. Es importante porque quizá la palabra mundanalidad o mundanos todavía hasta para muchos cristianos puede ser que no se entienda ahí. Pero la Biblia nos enseña claramente que toda acción mundana involucra toda esta clase de pecados. El que está aquí en Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 19. Sí, ahí en adelante. 5:19. Estas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hasta ahí, ya gracias. Por ejemplo, ustedes han de ver aquí, estas son las obras de la carne que también se llaman. Y también se llaman obras mundanas. Aquí en el verso 20, en el verso 19 comienza diciendo que son manifiestas. Son claras también. Son evidentes. Ya, las obras de la carne. Las obras de la carne son obras mundanas. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Y el verso 20 dice idolatrías, hechicerías. Lo que ya venimos viendo en el capítulo 2.20. Ya leímos antes. Y ahora en el 2.24. Ya. Es decir, hechicerías, idolatrías, fornicación. Que se involucran no solamente esos pecados, sino muchos más pecados aquí están. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y cosas otras más que se parecen a estas, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta práctica había en la iglesia. ¿Sí? La iglesia de Cristo, por supuesto, no era de todos, pero habían algunos cristianos porque habían sido contagiados con esa clase de doctrina de Jezabel. ¿Ya? Y entonces se le manda a esta iglesia a arrepentirse de esas acciones mundanas. Por eso dice, no os impondré otra carga, verso 24, sino que de apartarse de la mundanalidad. Cristo está hablando, entregando el mensaje por medio de Juan a las iglesias de Cristo, de todos los tiempos, no solamente las iglesias de Cristo de ese tiempo. Porque hoy también las acciones mundanas no se han terminado. Sí. O sea, siguen, hay. En todo tiempo ha habido y sigue habiendo. Y los cristianos o cristianas que se involucran a las acciones mundanas, le está haciendo un llamado a la palabra de Dios a todos, ¿no? Para que se aparten de las acciones mundanas. Si no, Cristo vendrá pronto.
No que vendrá pronto en el día del juicio final, sino que vendrá pronto y reprenderá estas acciones. A la iglesia le dice. Y el verso 25 dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Ya, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? El verso 25, retenedlo hasta que yo venga, dice el texto. Indica que es completamente falsa la doctrina sectaria ¿de qué? ¿De cuál? De la perseverancia de los santos. O sea, no sé si ustedes han escuchado, el cristiano salvo, siempre salvo, ya no cae de la gracia de Dios, o no puede caer más. Hay doctrinas en el mundo religioso que se presentan así, que una vez que ya es salvo el cristiano, definitivamente ya no puede caer de la gracia de Dios. Y esas doctrinas que se presentan en este mundo hacia los oídos de mucha gente y los que están listos para percibir o escuchar, ellos creen que al recibir la salvación supuestamente dada o entregada por los tales, ya no pueden caer de la gracia de Dios. Es decir, ya no pueden volver a pecar, porque ya son salvos y siguen siempre salvos y ya no pueden otra vez caer de la gracia de Dios. Pero la Biblia no enseña eso. Por algo dice el verso 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Eso significa que la expectativa del pasaje 25, versos 25, que da a cada uno de los cristianos y a la iglesia en general, definitivamente se presenta para que los cristianos que tienen y mantienen la gracia de Dios, la obediencia, la fidelidad a Dios, que retengan la palabra, para que no sean contagiados o caigan de la gracia de Dios. Eso significa que el cristiano, una vez salvo, sí puede caer de la gracia de Dios. Entonces no se puede enseñar que una vez salvo, ya no puede caer de la gracia de Dios, sigue siempre salvo. O puede hacer cualquier cosa y ya no es contado como pecado. No dice el texto bíblico eso. Pero la falsa doctrina enseña eso, les digo. Y convence a mucha gente que una vez que ya es salvo, sigue siempre salvo y pues ya no puede caer de la gracia de Dios. El punto tratado aquí es que ya no puede caer de la gracia de Dios. Aquí, en el concepto sectario. Pero la verdad es que según las escrituras, según el concepto divino, es que el cristiano tiene que retener la palabra de Dios para no caer bajo la mundanalidad. ¿Sí? Para perder la salvación. ¿Sí? Porque el cristiano, una vez ha sido aceptado la gracia de Dios, ya es salvo, significa que una vez salvo, si se descuida y no retiene la palabra de Dios, no obedece, entonces cae de la gracia de Dios. Es decir, puede caer de la gracia de Dios. ¿Ya? El sentido sectario es todo lo contrario. Es que, bueno, una vez ya aceptado la salvación, según estos, ya no puede caer de la gracia de Dios. Y si hace lo que hiciere, ya no es contado como pecado. Entonces, no dice eso la Biblia. Esto hay que entender claro. Ahora bien, o sea que una vez salvo, uno siempre es salvo, ¿no? Un cristiano sí puede caer de la gracia de Dios, porque ya estamos dándonos cuenta. Ya, para ser perdido eternamente. Tiene que guardar la obra o las obras del Señor hasta el fin, como lo dice ya más adelantito en el verso 26. Hasta el fin de nuestros días, o hasta el fin, o hasta el día que se manifieste Cristo. Más sería aquí en este caso de entender que hasta el fin de nuestros días de vida. ¿Ya? Ahí dice, cuando Cristo venga, hasta que yo venga, decía el texto, retenerlo hasta que yo venga. Pero Cristo iba a venir a ellos, o sea, en sentido espiritual, es decir, en los eventos asociados con las pruebas, porque vendría Cristo en un momento. De eso se trata. Entonces, hasta aquí podemos entender que lo que habla el versos 24
acerca de las profundidades de Satanás está relacionado a todas las acciones mundanas, de las cuales se les manda a los cristianos que han caído de la gracia de Dios, que se aparten de la mundanalidad. Es mandamiento de Dios que el cristiano se aparte de la mundanalidad. Si el cristiano ya una vez que se bautizó, confesó sus pecados a Dios, se bautizó y obedece a Cristo, pero él vive como mundano, pues le manda apartarse de la mundanalidad. Ese es el punto tratado ahí. Luego ya tenemos en el verso 26 las promesas y las instrucciones finales. Ya. Decía el verso 26, acuérdense que decía: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Es decir, como también lo dice en el capítulo 2:7. Acuérdense del 2:7, volvamos a leer. Capítulo 2, verso 7. ¿Qué decía ahí? Veamos qué dice. Que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Ya, gracias, hermano. Entonces ahí, es decir, ¿de qué se trataba esto? Acuérdense de qué se trataba, porque ahí en la hojita también tienen ustedes el 2:7. Ya. 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 Entonces ahí decía el 2:7, al que venciere, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias en general, ¿no? Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y el que venciere se dirige a las iglesias. Cristo dice que esto no solamente lo dice una vez, 7 veces. Lo dice a cada una de las iglesias. Cristo se dirige al individuo, al individuo como persona individualmente. Así que habla a las iglesias distributivamente, es decir, a cada uno que compone la iglesia local. Es por eso lo que también podemos ver en Gálatas. En Gálatas 1:2, vamos a leerlo también para recordar. Gálatas 1, versos 2. ¿Qué decía ahí? Gálatas 1. 1, 2. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Ya está ahí nomás. Dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Es decir, aquí encontramos el sentido propio del texto de lo que estamos viendo. Por ejemplo, se dirige al individuo y a las iglesias en general. El sentido individual y colectivo. ¿Sí? Entonces, eso es para ver lo que dice el verso 2. Es decir, el Espíritu, entonces concluimos diciendo que en esta parte, que el Espíritu habla a las iglesias por medio de apelar al que tiene oído, ¿sí? Al individuo, a la persona individualmente. Por eso fue enviado a todas las iglesias, pero se dirige al individuo en primer lugar, ¿sí? ¿Con qué propósito? De que cada individuo oyere el mensaje de Dios, porque cada individuo es capaz de entender
comprender el mensaje divino. Al que venciere, ahí mismo decía el verso 7. También es una frase que se repite a cada una de las 7 iglesias, en las 7 cartas, en las 7 iglesias. Toda promesa de Dios es para vencedores. Ya lo vimos la otra vez también. Dios no tiene nada para los demás. O sea, es para el que venciere. Ya. Si alguien dice, no, es que yo vivo como vivo, pero Dios me va a dar un ladito, como mucha gente dice. No, es que no es así. Dios se dirige a entregar el mensaje al que tiene tiene oídos. Todas las personas que tienen oídos. Ya. Pero definitivamente la salvación es para el que venciere. Sí, para el que venciere. Dios espera de su iglesia, pues, vidas victoriosas sobre el pecado, porque estamos batallando y luchando y estamos, les decía anteriormente, estamos en guerra contra el gran imperio de Satanás, del pecado, ¿no? Pero Dios espera que cada cristiano sea vencedor, que todas las iglesias sean victoriosas, venciendo sobre el pecado y no imitando la mundanalidad. Sí, ya lo vimos anteriormente. Ahora volvamos nuevamente al capítulo 2, 26. 2:26. Ahí nos decía el verso 26. Ya. Igual, ¿no? Y le daré las naciones. Dice ahí, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. O sea, entendiéndolo bien, lo mismo que dice en el verso 7. Porque es un simbolismo. Simbolismo. Está basado en el libro de lo que dice Salmos 2:9, que también podemos leerlo. Salmos 2:9. Vamos a leer el Salmo 2:9. A ver, si alguien ya encontró, puede dar con la lectura. ¿Qué dice ahí? Los quebrantarás como vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ya, entonces ahí está, ¿no es cierto? Lo que dice. Es un simbolismo, está basado en lo que dice en Salmos 2:9, lo que ya dijimos, vimos ahí. Ahora, ¿de qué se trata? El segundo salmo se refiere al reinado espiritual de Cristo en su iglesia. O sea, porque Cristo reina ahora. No podemos seguir esperando un reino terrenal de Cristo. Cristo ya está reinando. ¿Ya? Reina ahora espiritualmente. Se refiere al reino espiritual de Cristo en su iglesia. Después de su resurrección, ya ocurrió, ¿no es cierto? En el capítulo de Hechos nos dice que ocurrió, pero vamos a leer. Hechos 4, 25 al 28. Hechos 4, 25 al 28. A ver, si alguien ya encontró, puede dar lectura. 4:25. Al 28. Que por la boca de David, tu siervo, dijiste, porque sé que Amotina. Dice que Amotina. Las gentes a los pueblos Y los piensan pueblos. cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron el uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron con su Pilato amoroso, gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería.
Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras existe en tu mano para que extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Ya, Hijo ahí nomás. Jesús. Ya, entonces aquí en este capítulo, por eso les decía, el segundo salmo se refiere al reino espiritual de Cristo en su iglesia, o sea, reinado de Cristo en su iglesia después de su resurrección. Ya en el capítulo 13:33 de Hechos mismo, 13:33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ya, entonces aquí, ese tuvo su cumplimiento, hablando, como les decía, del reinado de Cristo espiritualmente en su iglesia, o sea, lo que tiene su cumplimiento, lo que tampoco los testigos no lo entienden. Entonces ellos esperan que Cristo venga a reinar por 1000 años aquí en la tierra y que habrá una época de paz, de tranquilidad, que no habrá la guerra, que no habrá nada, ¿no? Eso piensan así ellos. Pero Cristo cuando habla y se refiere a los diferentes pasajes de la Biblia, nos dice que Cristo ya reina. ¿Sí? Estos textos que acabamos de leer se refieren al reino de Cristo después de su resurrección en la iglesia. Ya. Por ejemplo, el 13:33 que nos dijo. Voy a volverlo a leer. Dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito. También el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ya. Porque Pablo les refería esto a los cuando predicaba también el Evangelio. Ya. Es decir, en Romanos también está, en Romanos 1:4. ¿Sí? En Romanos 1:4. Vamos a ver qué nos dice Que Romanos fue 1:4. declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ya, gracias, hermano. Por ejemplo, ¿qué decía entonces? Ya. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Tampoco el texto, por ejemplo, dice que este fue una hechura de Dios o de Jehová, como pretenden explicarnos los testigos, ¿no? Que Jesús es una hechura, una creación de Jehová, y pues la adoración únicamente se debe dar a Jehová, según ellos, y que esta es una creación de Dios, así nos dan a entender. Pero aquí no dice eso. Ya. Dice, y fue declarado, si yo leo del versos 3, de acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios. ¿Quién lo declaró? Dios, pues. Hijo de Dios, con poder, según Él, el Espíritu de Santidad, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ya, porque Él vive, resucitó, tiene poder. Ya. Ahora bien, Él reina en su iglesia. Ya, por eso les decía, el segundo salmo, como está diciéndonos también aquí, también en Romanos y en Hechos, que los pasajes que hemos leído, está hablando y se refiere al reino espiritual de Cristo en la iglesia, después de su resurrección.
¿Ya? Y Hebreos 1:5. Vamos a leer también este pasaje. Hebreos 1:5. Hebreos 1:5 dice: Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo? Ya, entonces, entendamos según lo que nos dice el verso 5 también. El Hijo de Dios superior a los ángeles, en primer lugar. Es el mismo reflejo del Padre, el Dios Todopoderoso. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy, y otra vez dice, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Ya. Entonces, para que podamos entender todos de que Cristo está reinando también ahora, pues. Él está reinando, ¿no? En su iglesia, ahora, en su iglesia. Y así hay algunos pasajes más que podemos seguir citando y leyéndolos. 1 Corintios 15:25. Vamos a leer el pasaje. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ya, gracias, hermano. Es decir, el mismo pasaje, verso 25 del capítulo 15 de 1 Corintios, nos dice que Cristo está reinando. ¿Ya? Que Él está reinando en su iglesia. Y que no debemos buscar nosotros un reino terrenal de 1000 años, porque Cristo ya está reinando. ¿Sí? Él ya tiene su reino. ¿Sí? Y está reinando ahora. Ahí está claro cuando dice el pasaje. Porque preciso es que Él reine, hablando en tiempo presente. Él reine. ¿Hasta qué? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y ahí dice el verso 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ya. Es decir, Cristo reina ahora. Ese pasaje, por ejemplo, verso 25, nosotros debiéramos señalarlo con un resaltador. 1 Corintios 15:25. Para que tengamos que ver y mostrar hasta los testigos de que Cristo está reinando ahora. No es que va a reinar, como dicen ellos. Ahora bien, ¿y qué más podemos decir entonces sobre este tema? Ya. Lucas 1:32 al 33. Ya verá, ¿cuál le toca leer ahora? Entonces leemos por acá por ahí. 1:22 al 23 de Lucas. 1:32 digo, perdón. 32 al 33. 32, 33. Sí, 32 al 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ya. Entonces, a eso se refiere, pues. Ya. Dice, comienza diciendo el verso 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Sí? Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y el verso 33 dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Porque definitivamente no tiene fin el reino de Dios. Ya. Miren que el reino, hablando de que Cristo reina espiritualmente en la iglesia, Cristo está reinando. Ya.
Pero definitivamente que este reino, cuando ya venga el día del juicio final, le entregará el reino al Padre y él se someterá al Padre. Así lo dice el texto y muchos otros textos. Y ahí reinará y vivirá. Y ese será el reino para siempre. Ya. No tendrá fin. Ya. Pero de que hay un reino, o sea, la vida eterna, diríamos aquí, sí es verdad, sí es cierto. De que Cristo nos llama a todos los cristianos y cristianas de las iglesias de Cristo, a someternos a su palabra para tener vida eterna, sí es verdad. Ya. No es fábulas, no es mentira. Ya. Pero recuerden que solo los obedientes, los fieles, tienen este privilegio, no a los que desobedecen. Eso sí debe estar claro. La Biblia hace un énfasis sobre los del verdadero premio. Cuando habla Pablo habla de los atletas, por ejemplo. A ver, para obtener el verdadero premio, o sea, para llegar a la meta, tiene que correr, ¿ya? Y tiene que correr definitivamente de la manera apropiada, legítima, ¿ya? Para alcanzar el premio. Y quien corre legítimamente obtiene el premio. Y eso, pues, nosotros tenemos que analizarlo desde el punto de vista, tanto espíritu, como nos dice la palabra espiritualmente, y como lo vemos y lo podemos notar, como les digo, físicamente, para poderlo entender. Por ejemplo, los atletas que corren para obtener un premio, son algunos los que corren, pero ¿quién es el verdadero que corre verdaderamente, o sea, de la manera legítima, obtiene el premio? Ya. Ahora, aquí no se trata de uno. Cuando hablamos de la vida espiritual, se trata de muchos que corriendo legítimamente obtienen el premio. O sea, hablando de los cristianos, que es como los atletas que corren legítimamente, o sea, se marcan en lo que se proponen hacer según la palabra de Dios y alcanzan, pero legítimamente. Ya, y obtienen el premio, o sea, la vida eterna. Pero no así a los que no corren legítimamente, pues quedaron atrás. ¿Ya? Entonces, está claro que, por ejemplo, la vida eterna, cuando entendieron los primeros cristianos que la vida eterna la alcanzaban y la alcanzarían todos los que obedecen fielmente, los primeros cristianos la entendieron así. Que está claro que la salvación estaba para los que perseveraban. Y cuando le llegó el mensaje a la iglesia, no solamente a la iglesia de Tiatira, pero cuando llegó el mensaje, que fue el mensaje de Cristo, dado a Juan y entregado a la iglesia, ellos pudieron entender que ellos estaban en ese camino, ¿ya? Y que los que corrían legítimamente alcanzaban el verdadero premio. Y que los que no corren legítimamente, los que no perseveraban, no alcanzarían el premio. Entonces, quien corre legítimamente, o sea, llega al premio, o sea, recibe el premio, o sea, llega a la meta, obtiene el premio. Está claro. Y es para todos, no es solamente para uno ni dos o para esa época, para todos nosotros también hoy, en el tiempo de ahora. Los cristianos, porque, bueno, no leímos todavía, nos falta leer un poco más. Vamos a leer también, para no dejar a un lado esto. Lucas 22, 29. Ya, si encontró a alguien, puede dar lectura. Lucas 22, 29. Sí. Dice: Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Ya. Yo pues os asigno un reino como mi Padre os lo asignó a mí. Está claro.
Es decir, quien corre legítimamente, digamos, en ese sentido, alcanza esta meta, bueno, pues está en el reino de Cristo eternamente. Está claro. Ya, ¿y qué dice 2 Corintios 5, 18 al 20? 2 Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ya, gracias, hermano. Es decir, sus apóstoles reinan como embajadores. Ya, es lo que está diciendo ahí en ese texto. Pero también dice que los cristianos fieles reinan en un sentido secundario, por medio de sus ejemplos. Como Romanos, por ejemplo, 5:17 podemos leer también. Romanos 5:17. Y pues por las transgresiones de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. Ya, gracias, hermano. Entonces así reinarán los cristianos con Cristo. O sea, reinamos con Cristo. Ya. Es porque Cristo está reinando ahora. De eso se trata. El 5:17. Y 1 Corintios 4:8. Primera Corintios 4:8. Dice, ya estáis saciados, yo soy ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinarais, para que nosotros reináramos también juntamente con vosotros. Ya, gracias, hermano. Por ejemplo, ahí igual. Es decir, en su reino, el cristiano condena al mundo pecador con su vida y su predicación, como lo hizo Noé. ¿Sí? Porque reina con Cristo, el cristiano ahora. No podemos esperar que de aquí para el año 2025 venga el reino, se establezca el reino milenial, porque ya está establecido. Después de la resurrección de Cristo. O sea, Cristo lo estableció, su reino. Y su reino, ¿en dónde reina Cristo? Es la iglesia, el reino de Cristo. ¿Ya? Y reina Cristo, y reinamos con Cristo. ¿Ya? Entonces eso debe estar claro para todos los cristianos. Este mensaje, cuando debía ser leído en todas las iglesias de Cristo, y cuando llegó a los oídos de los cristianos en el primer siglo, no hay duda que lo escucharon y lo entendieron. ¿Ya? Lo entendieron y sabían entonces en dónde estaban los que estaban desobedeciendo a Cristo. Sabían dónde estaban los que estaban desobedeciendo. ¿Ya? Ahora miremos, por ejemplo, ahí nos refiere en Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredera de la justicia que viene por la fe. Gracias, hermano. No ve, aquí está claro, dice. Por la fe Noé, cuando fue advertido, Dios le dijo, bueno, prepárate. Prepárame un arca. Ya. Él no estuvo en contra de Dios. Ya, primeramente le creyó a Dios. Y se puso a preparar el arca.
no veía las cosas que iban a suceder, ¿no? Como ahora tampoco nosotros no vemos el día del juicio final. O sea, ya visible así. La gente en el día de hoy, hablándoles del juicio final, dice que va a haber juicio final. Aquí dice el infierno somos nosotros. Aquí mismo estamos pasando el infierno. Algo otro dice, nosotros también somos los diablos, dice. Ya, pero no cree. O sea, no cree la verdad del Dios divino. Que habrá un juicio. Que habrá la venida de Cristo. No cree. No cree que los que no obedecen al Evangelio serán echados al infierno, o sea, irán a parar al infierno, no creen. Porque ellos creen y tienen en la mente de que Dios es tan bonito. No dudo que es bueno, Dios es demasiado bueno. Pero ellos dicen que es tan bonito para soportarles tantas las cosas, o sea, soportarnos tantas las cosas de maldad. Y pues que al fin, hagamos lo que hagamos, Dios pues al final nos dará un ladito. Eso es lo que... Esas son las imaginaciones o los pensamientos de la gente. Y en esos pensamientos la gente, ¿qué les digo? Se goza. O mejor dicho, ¿qué digamos? Se esperanza. Ya, está confiado. Algo que Dios no dice, pero que lo que el hombre dice. Y no saben que lo que el hombre piensa, no piensa Dios. ¿No? La mente de Dios no es la mente del hombre, en otras palabras. Entonces así se consuela mucha gente. ¿Ya? Pero ¿qué dice la Biblia? Dice que Noé, en el caso del texto que leímos, dice que Noé por la fe y por la obediencia condenó al mundo. ¿Cómo condenó al mundo? Porque él se puso a oírle a Dios, a hacer lo que Dios le mandó. ¿Ya? Y no escabulló ninguna cosa de lo que Dios le mandó que hiciera. ¿Ya? Le obedeció a Dios. En todos los sentidos le obedeció a Dios. ¿Ya? Aunque le calificaron podían haberle calificado de loco, porque hacía las cosas que Dios le mandó. Y ellos muy confiados en su ego, muy confiados. Sin embargo, tan de repente ya había acabado Noé de hacer todas las cosas según el diseño de Dios. Ya habiendo cerrado Dios las puertas del arca, comenzó a llover. Recién se dan cuenta de que lo que Noé les había dicho era verdad. Recién, cuando ya era demasiado tarde. Y dice que así mismo pasará en este tiempo. Que la gente que no cree en la verdad, que no quiere ser salva, sucederá lo mismo, le sucederá lo mismo, ¿no? Cuando creerá o ya, si está vivo todavía, cuando ya sea demasiado tarde. ¿Ya? De hecho que eso no solamente acontecerá en el día del juicio final, eso acontece también hasta la hora de nuestra muerte. El hombre recién cuando, habiendo sido predicado el Evangelio, no lo creyó, y cuando ya está en el borde de la muerte, recién quiere dar esa credibilidad al Evangelio. Recién se da cuenta que lo que podía haber hecho no lo hizo y que era bueno y que ahora ya no lo puede. Y ya quiere ahora, cuando ya no es demasiado tarde. ¿Sí? Porque ¿cómo vamos a esperar que en el momento de lo que yo esté muriendo me arrepentirme para ser perdonado e ir al cielo? Es demasiado tarde, ¿no? Todas las cosas demasiado tarde han resultado, aunque sean cosas físicas, han resultado un fracaso. Un fracaso, ciertamente un fracaso. Mire, imagínense. Entonces el pensamiento de Dios no es el pensamiento del hombre. O lo que el hombre piensa, tampoco viceversa, no es lo que Dios piensa. ¿Sí? Y si el hombre quiere ser salvo así, no será salvo conforme él piensa, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, todo esto quiere decir pues que participamos con Cristo en su gran reinado espiritual ahora. Ahora estamos reinando con Cristo. Y versos 27
Dice, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como vaso de alfarero, sí está bien, de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Es decir, los cristianos fieles hasta el fin serán completamente vengados y vindicados ante un mundo perseguidor, porque solamente ahí podían ser vengados los cristianos en el día en el que se manifieste Cristo, como lo sería también uno que rigiera al mundo con una vara de hierro. ¿Ya? Entonces, el verso 27, cuando dice, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, los cristianos fieles hasta el fin serán completamente vengados. Y a eso se refiere. Es decir, si ahora, por ejemplo, mediante la persecución, los primeros cristianos, hablemos de los primeros cristianos, al parecer ellos murieron por la persecución, ya murieron. Nadie les hizo justicia, pero tendrá un tiempo que se les hace justicia. Eso significa. Viene un tiempo en que se le hace justicia. Para muchos cristianos, tal vez al leer esas páginas, de que pobres cristianos, pero murieron y no se les hizo justicia. Pero no es así. Se les hará justicia. ¿Ya? Y el verso 28, y le daré la estrella de la mañana, dice. O sea, es un símbolo de la realeza y dignidad. ¿Sí? Comparemos el 22:16 de Apocalipsis mismo. 22:16. ¿Qué dice ahí? Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Sí? ¿Quién ha sido la estrella? Jesús. Jesús. Jesús mismo, ¿no es cierto? Él es la estrella. ¿Y qué decía el verso 28? Y le daré la estrella de la mañana, el símbolo de la realeza y de la dignidad que tiene Cristo. Esta estrella tiene una gloria, dice en nuestra hojita, dice peculiar, pues brilla cuando ya no se ven las demás estrellas. Tiene un brillo más intenso para resaltar la dignidad y la realeza también de Cristo, en ese sentido. Su luz dirige en las tinieblas que proceden al alba, ¿ya? O sea, mejor dicho, preceden, no proceden, sino preceden al alba, o sea, están antes ya para amanecer. Es símbolo del cristiano vencedor. Todas estas cosas llegan a ser símbolo del cristiano que vence, ¿no es cierto? Que es símbolo de la característica refulgente del cristiano en relación con una estrella que fulgura o resalta en medio de la oscuridad o del amanecer. Ya, para entender definitivamente que el cristiano es vencedor. Pero para los vencedores está dado esto, ¿sí? Para los vencedores, no para los que se desobligaron, no para los que no quisieron vencer, para los que no quisieron continuar, sino para los vencedores. Y finalmente veamos el verso final, 29, 2:29. Otra vez vuelve a decirnos, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo habla por medio de las Sagradas Escrituras. ¿Ya? Cuando usted quiere llenarse del conocimiento de Dios, por ejemplo, ser lleno del Espíritu Santo, significa ser lleno del conocimiento de Dios, pero que lee las Escrituras. Porque al leer las Escrituras, uno se llena y es lleno del Espíritu Santo. Porque se llena del conocimiento de Dios. No es como los pentecostales. Nos dicen, no, usted será
de baja y el Espíritu Santo y cuando le hace un calor o le hace un, ¿qué diríamos? Le hace temblar, le hace, es como me decía un pentecostal, que es como la luz eléctrica que le hace estremecer. Así será, digo. Así es. Así es. Y la guía del Espíritu Santo le guía a usted. Dice, yo por ejemplo cuando venía en la canoa, vi una luz y como una estrella que hay, y ahí ha sido, que me decía que ahí es donde tenía que llegar. Y ahí fue, inventándose mentiras. Y la gente cree la mentira. Mas no, yo no le creí. Pero está dispuesta a creer las mentiras. Que la verdad. ¿No? Así, ¿no es cierto? Que la verdad. Al decirle, hacerle creer al oyente a sí mismo que si es que no le viene todavía eso de como una descarga eléctrica y que entonces todavía no está con el Espíritu Santo. No viene sobre el Espíritu Santo sobre él. Es mentira. Error. Pero como les digo, la gente está dispuesta a creer el error. La mentira, antes que la verdad. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya. El Espíritu Santo habla por medio de las Sagradas Escrituras. Ya. Al leer las Escrituras, les decía, nosotros nos llenamos del Espíritu Santo. No es algo mágico. Por eso se necesita aprender, o sea, llenados del conocimiento de Dios, así somos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Y en hecho, todo estudio es así. Por ejemplo, ¿quién puede saber de leyes si no aprende leyes? ¿Quién llega a ser abogado si no aprende leyes? ¿O quién puede ser un buen abogado, diría, si no aprende leyes? La ley del país, ¿no es cierto? Tiene que haber estudiado, pues. Los cristianos, para ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que estudiar las Escrituras. No es algo mágico, no es que yo me acuesto y al día siguiente ya estoy lleno del Espíritu Santo sin haber leído. Tengo que escuchar. Entonces, lleno del Espíritu Santo, no se olviden, está en las Escrituras y hay que leer las Escrituras, escuchar las Escrituras. De hecho, que no solamente se puede leer, se puede escuchar. Por eso se está dirigiendo, dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si uno oye al Espíritu Santo, hace lo que manda las Escrituras. Ya. Entonces, si el pentecostal oye al Espíritu Santo, debe hacer lo que dice la Biblia, pues. Y con fácil entender y saber si está en el error o no está en el error. Note claramente que cuando ellos dicen que están con el Espíritu Santo y que oyen al Espíritu Santo, ellos deben hacer lo que dicen las Escrituras. Y si ellos dicen que están con el Espíritu Santo o que bajó el Espíritu Santo sobre ellos y que son llenos del Espíritu Santo y no hacen lo que está en las Escrituras, es que no tienen nada. Bueno, puede ser el otro espíritu de Satanás. Es otra cosa. El espíritu del error, el espíritu del engaño, de la mentira, eso sí. Pero no el Espíritu Santo. Porque ser lleno del Espíritu Santo tampoco dice la Biblia que es saltar, brincar, revolcar, gritar, yo qué sé, dentro de la sala, no es pues. Dios es un Dios de orden. Ya. Los primeros cristianos también entendieron esto, que Dios es un Dios de orden. ¿Sí? Y no de confusión. El Espíritu no nos habla hoy en día por otro medio. ¿Cuál es el único medio que nos habla Dios o el Espíritu Santo? Por medio de la palabra de Dios. Es decir, por medio de la Biblia. ¿Sí? Es lo mismo. Por medio de la Biblia, por medio de la palabra de Dios, es lo mismo. Por medio del Evangelio, es lo mismo. No es que alguien, yo me acuesto ahora y me pongo a soñar en la noche y ya digo que el Espíritu Santo me ha revelado. De eso hay bastantísimos pentecostales que dicen que Dios les reveló tal cosa. Y hacen. Y la gente que ahí está, las pobres ovejas que están sin leer las Escrituras, sin entender, estar en la confusión, hacen y están de acuerdo a lo que el pastor les dice. El error, ¿no es cierto? El libro de Apocalipsis fue enviado a las 7 iglesias.
para establecer, para dar a entender el propósito de Dios, según la verdad, no el error. El propósito de Dios. Las Sagradas Escrituras eran circuladas entre las iglesias desde el primer siglo, aunque sea en hojas o en pergaminos como se llamaba. Dios quiere que sus iglesias lean la Biblia para que sean llenos del Espíritu Santo, llenos del conocimiento de Dios. Si no leímos, si no estudiamos, si no quieren estudiar, entonces ¿cómo puede llenarse el conocimiento de Dios? Entonces ahí terminamos este capítulo 2. Capítulo 2. Espero. Bueno, gracias entonces.